sin previo aviso. Recibí la noticia de que mi suegra había fallecido. Naturalmente, quería asistir al funeral, pero cuando se lo mencioné a mi esposo, me gritó, ni se te ocurra venir. ¿Entendiste? Confundida, le pregunté, ¿de qué estás hablando? Ella ha muerto. ¿Qué clase de nuera no iría al funeral? Él respondió furioso, mi mamá te odiaba. Ni pienses en aparecerte, serás una molestia. Aunque mi relación con mi suegra no era la mejor, seguía siendo su hija política. No ir a su funeral me parecía completamente irrespetuoso. Ignorando las duras palabras de mi esposo, me dirigí a la funeraria, que estaba un poco lejos. Cuando llegué, vi a mi esposo liderando la ceremonia del funeral. Estaba en shock. Espera, ¿qué está pasando aquí? ¿De quién es este funeral? Lo que descubrí después fue una verdad difícil de aceptar. Mi nombre es Sofía. Tengo 30 años y llevo 3 años casada con mi esposo, William. Al principio, todo iba bien, pero ya no es así. No lo voy a endulzar. Ya no soy feliz en mi matrimonio, y en su mayoría es por mi esposo. Cuando nos casamos, me convertí en ama de casa porque William me pidió que dejara mi trabajo y me quedara en casa. Como no tenía una gran pasión por mi empleo, accedí y renuncié, pero resultó ser un error. El primer año de matrimonio fue decente, pero en el segundo, las cosas empezaron a empeorar. Al principio, recibía 11,000 pesos al mes de William para los gastos del hogar. Luego, sin previo aviso, redujo la cantidad a solo 500 pesos. Lo confronté, diciendo, William, es imposible llegar a fin de mes con solo 500 pesos. ¿Por qué lo bajaste? Él respondió fríamente, ya estoy cubriendo la renta. Solo tienes que encargarte de los servicios y la comida, ¿verdad? Intenté explicarle, incluso para las cosas básicas como la comida y los artículos del hogar, 500 pesos no es suficiente, especialmente cuando incluyes las facturas de los servicios. Me interrumpió, gritando, estás viviendo de mi dinero, así que arréglátelas. Él se negó a ceder, así que me vi obligada a estirar esos 500 pesos, pero por más que lo intentara, no era suficiente. Mi esposo come más que una persona promedio, lo que hacía que administrar el presupuesto del hogar fuera aún más difícil. Después de un año viviendo de mis ahorros, vi cómo mi saldo bancario disminuía porque no estaba generando ingresos. Cada vez que lo revisaba, el número era más pequeño, y un profundo miedo crecía en mí. No dejaba de pensar, ¿qué pasará cuando esta cuenta llegue a cero? Por más que lo intentara, 500 pesos al mes simplemente no eran suficientes, y William no parecía dispuesto a aumentar el presupuesto del hogar. Me sentía atrapada. Fue entonces cuando decidí que era momento de volver a trabajar, aunque fuera solo medio tiempo. Pensé que podría ganar entre 800 pesos y 900 pesos al mes. Ese dinero extra definitivamente ayudaría. Esa noche, le mencioné la idea a William, pero de inmediato se horrorizó. ¿Trabajar? No puedes estar hablando en serio. De ninguna manera, dijo. ¿Por qué no? Le pregunté. Nos daría un poco más de margen. La vida es difícil y estoy batallando para manejar todo. Si la vida es difícil, es porque no sabes manejar el presupuesto. Es tu culpa, respondió bruscamente. Yo ya hice todo lo que pude. Su actitud despectiva hizo que mi enojo explotara. Antes de darme cuenta, estaba gritando, ya basta. Tú fuiste quien quiso que fuera ama de casa. ¿Cómo esperas que alguien sobreviva con solo 500 pesos? Cállate, deja de culpar a los demás, perdedora, gritó, empujándome antes de salir de la habitación. Me desplomé en el suelo, llorando sin control. ¿Por qué está pasando esto? Lo único que quería era una vida matrimonial tranquila. Siempre sentí que necesitaba hablar con alguien, pero mis padres viven lejos, así que no es fácil visitarlos. Ya no podía seguir guardándome estas preocupaciones. En cuanto a mis suegros, viven a solo 1 hora de distancia, pero William no se lleva bien con ellos, así que no hemos tenido contacto desde que nos casamos. Hablar con ellos tampoco era una opción. Me sentía completamente sola. Después de casarme, me mudé más cerca del trabajo de mi esposo, lo que hacía difícil y costoso reunirme con mis antiguos compañeros de trabajo. En cuanto a mis amigos de casa, no podía imaginar cómo reaccionarían si intentara reconectar con ellos, así que me encontré viviendo con miedo hacia mi propio esposo. Luego, las cosas empezaron a cambiar. Recientemente, mi esposo empezó a pasar menos tiempo en casa. Comenzó a trabajar hasta tarde y a irse de viaje de negocios con más frecuencia, así que rara vez estaba en casa para cenar. Debido a esto, ya no necesitaba comprar tantos víveres, lo que hacía más fácil estirar los 500 pesos que me daba cada mes. También empecé a trabajar desde casa, ganando unos 700 pesos al mes. Esto me dio un poco más de independencia,
Y de hecho, comencé a disfrutar más la vida cuando él no estaba cerca. Durante el último año, esta ha sido mi rutina. Sin embargo, recientemente, mi esposo ha estado más ocupado que nunca y casi no viene a casa. Cuando lo hace, me trata de forma horrible, gritando insultos. Además, dejó de darme cualquier tipo de dinero para los gastos del hogar. Entonces, un día, algo inesperado sucedió. Mi esposo llegó a casa del trabajo visiblemente alterado. Sin siquiera detenerse, soltó: mi mamá ha muerto. Me quedé atónita. ¿Qué? ¿Estás bromeando? Él gritó de vuelta: ¿por qué mentiría sobre algo así? Aún incrédula, dije: pero tu mamá era tan joven. Iré al funeral pasado mañana. Tú te quedas aquí, dijo mi esposo inesperadamente. Desconcertada, solté: ¿qué quieres decir? ¿Por qué irías solo al funeral de tu madre? También es mi suegra. Él respondió fríamente: no importa, yo soy suficiente para el funeral de mi mamá. ¿Hablas en serio? No entiendo tu lógica, dije, sintiendo cómo crecía mi frustración. Su impaciencia era evidente cuando me soltó: simplemente no vayas al funeral, ¿entendido? ¿Qué clase de nuera no va al funeral de su suegra? Le repliqué. Mamá te odiaba, gritó, así que, aunque fueras, mi mamá fallecida no estaría feliz. Me quedé helada, el pecho me dolía al escuchar esa dura verdad. Al ver mi reacción, mi esposo suspiró con molestia. Si mamá te odiaba, papá siente lo mismo. Tu presencia solo haría que todos se sientan incómodos. Está bien, lo entiendo, respondí, sintiéndome presionada. Solo detente, no iré al funeral. Todo lo que pude hacer fue asentir. 2 días después, temprano en la mañana, mi esposo se preparaba rápidamente. Mientras iba al baño, recogí su pijama tirado y noté que había dejado su teléfono abierto sobre la mesa. Parecía que estaba revisando el lugar del funeral de hoy. Las indicaciones mostraban un lugar a unos 40 minutos de casa. Algo no cuadraba. Espera, esa dirección no es hacia donde vive su familia, pensé. Debería tomar al menos 1 hora y media llegar allá. ¿Por qué elegirían un lugar tan lejos? Perdida en mis pensamientos, mi esposo regresó y rápidamente me alejé, asegurándome de que no viera que había revisado su teléfono. Él dijo: me voy, y salió por la puerta. Aún inquieta, decidí ir al funeral de mi suegra de todos modos. Cuando llegué, me sorprendió ver rostros desconocidos llenando los asientos de la familia y el personal, y ahí estaba mi esposo, dando un discurso como el doliente principal. Gracias a todos por reunirse hoy en honor a mi esposa. ¿Qué es esto, mi esposa? Riley. William estaba derramando lágrimas, fingiendo ser un esposo afligido. Normalmente lo habría confrontado de inmediato, pero no quería interrumpir el ambiente solemne. Justo entonces, escuché a unas mujeres detrás de mí conversando. ¿Te enteraste? El doliente principal está divorciado. ¿De verdad? Parece tan estable. Sí, su ex esposa era un problema. Lo dejó con una gran deuda y luego pidió el divorcio y simplemente se fue. Dicen que conoció a su actual esposa poco después, sabiendo que estaba enferma y no viviría mucho. Pero es una historia de amor, ¿no? Escuchar esta versión distorsionada de los hechos me hizo hervir la sangre. Necesitaba confirmar lo que estaba oyendo, así que revisé y descubrí que nuestro divorcio se había finalizado hacía unos 6 meses. William probablemente conoció a su ahora esposa enferma poco después y se casó con ella. La razón por la que casi nunca venía a casa era porque estaba viviendo una nueva vida de casado con ella. Me di cuenta de que me había sacado del registro familiar y se había casado con otra mujer a mis espaldas. Sentí una oleada de ira. Ya era suficiente. Era hora de vengarme. Llamé un taxi y me dirigí directamente a la casa de mi suegra, donde sospechaba que ella podría estar. Cuando llegué, toqué el timbre, y mi suegra, llena de vida, apareció. Sus ojos se agrandaron al verme. Oh, Sofía, ¿eres tú? ¿Cuánto tiempo sin verte? Te ves bien, respondí. Tú también te ves bien. Llegué sin avisar, pero hay algo urgente de lo que necesito hablar contigo. ¿Qué sucede? Preguntó. Le conté todo, cómo William me había maltratado, cómo no me daba suficiente dinero para los gastos del hogar, y que ya me había divorciado de él. Mientras hablaba, mis ojos se llenaron de lágrimas y comencé a sollozar. Mi suegra me acarició la espalda suavemente para consolarme. Lamento mucho que hayas tenido que pasar por todo esto, dijo. Qué idiota es mi hijo, por favor, perdóname. Está bien, debería disculparme por aparecer así. ¿Por qué no viniste a mí antes? William me dijo que no te caía bien. ¿Qué? Fue entonces cuando me di cuenta.
Mi esposo había deliberadamente mantenido nuestra relación distante. Probablemente pensaba que sería problemático si nos lleváramos bien, especialmente si las cosas no iban de acuerdo con sus planes. También supe que le había pedido ayuda financiera a su familia varias veces, culpándome a mí, diciendo cosas como, Sofía está enferma y necesita dinero, cuando ni estaba enferma ni incapaz de trabajar. Todo era obra de William. Ahora que sabía la verdad, no tenía nada que temer. Le conté a mi suegra sobre mi plan de venganza y regresé al funeral, aunque ya había terminado. Algunas personas aún seguían por allí. Me acerqué a uno de los invitados. Disculpe, ¿sabe dónde vive la familia del fallecido? No pude asistir al funeral y quiero llevar unas flores más tarde. Fingiendo ser una conocida, conseguí la dirección de la casa de la familia de la amante de mi esposo. Al día siguiente, llevé unas flores funerarias y me dirigí hacia allí, cuando toqué el timbre. Una mujer que parecía agotada y demacrada, probablemente por el duelo de perder a su hija, abrió la puerta. Era probablemente la madre de la amante. Me presenté como una amiga y me invitó a entrar. Mientras caminábamos hacia la habitación con el altar familiar, vi a mi esposo allí. Sofía, ¿qué haces aquí? Soltó, cubriéndose rápidamente la boca al darse cuenta de lo que dijo. El padre de la amante se volvió hacia William, exigiendo saber qué estaba pasando. Fue entonces cuando lo solté todo. Perdón por mentir, pero soy la exesposa de este hombre. ¿Exesposa? ¿Por qué estarías aquí? Tanto su hija como yo fuimos engañadas por este hombre. Ayer mismo, en el funeral de Riley, me enteré de que estaba divorciada. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Me dijo que era el funeral de mi suegra y que no fuera. Sospeché que algo andaba mal, así que lo seguí, solo para descubrir que era el funeral de su nueva esposa. William, ¿qué significa esto? La voz furiosa del padre de Riley hizo que William palideciera y bajara la cabeza. El ambiente, que antes estaba lleno de dolor, cambió dramáticamente cuando el rostro del padre de Riley se puso rojo de ira, y su cuerpo comenzó a temblar. En medio de todo esto, me preparé para mi último acto de venganza. De repente, sonó el timbre, y la madre de Riley fue a abrir la puerta. Cuando regresó, venía acompañada de mi suegra. El sudor le corría por la frente a William. Se le veía visiblemente alterado mientras mi suegra lo enfrentaba. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Causando problemas a los demás? Devuélvenos el dinero que nos pediste prestado ahora mismo y no te atrevas a culpar a Sofía. Mamá, este no es el momento. Es exactamente el momento adecuado. Le debes una disculpa a Sofía y a tus padres. ¿Acaso entiendes lo que has hecho? Declararme muerta y sacar a Sofía del registro familiar es el colmo de la falta de respeto. ¿Podemos hablar de esto después? Suplicó. Este es el lugar correcto. No sería justo para la otra mujer ni para tus padres si no dijera algo. Estoy aquí para asegurarme de que todos sepan que fracasado eres. El padre de Riley agarró a William del cuello y gritó, esto debe ser una broma. William, aterrorizado, comenzó a llorar. Resultó que le había mentido al padre de Riley sobre necesitar dinero para Riley y le había pedido prestado a él también. Bajo cuestionamiento, se reveló que había gastado todo el dinero en apuestas. Al final, William fue echado de la casa de Riley y enfrentó acciones legales. Ignorando sus lágrimas, me di la vuelta y comencé a caminar junto a mi suegra. Justo en ese momento, una voz desesperada me llamó desde atrás. Sofía, espera. Me giré lentamente. ¿Qué? Lo siento mucho. ¿Podemos empezar de nuevo? Disculpa, si no me ayudas, me demandarán. No te preocupes, yo también planeo demandarte. ¿Qué? Ya había tomado mi decisión. Después de todo el maltrato y de haberme servido papeles de divorcio falsos, definitivamente iba a tomar acciones legales contra él. Por favor, perdóname. Furiosa, solté todo lo que sentía contra mi esposo. ¿Crees que con solo decir, lo siento, se arregla todo? ¿Tienes idea de lo que has hecho? Presentar un divorcio sin decírmelo es un problema legal. Tus disculpas no valen nada, porque has estado mintiendo y pidiendo apoyo financiero. Absolutamente inútil. Sofía, espera. Cállate. ¿Tienes idea de cuántas personas has lastimado con tus acciones? Lo que has hecho no es algo que se pueda perdonar fácilmente. Ni toda una vida de disculpas sería suficiente. Así que, de ahora en adelante, mantente fuera de mi vida. Si vuelves a aparecer, no dudaré en destruirte. La mano reconfortante de mi suegra sobre mi espalda me dio fuerzas, casi haciendo que me quebrara en lágrimas. Después de todo, William terminó devolviendo los 10,000 pesos que le había pedido prestados al padre de Riley de una sola vez. Además,
Tuvo que pagarme una compensación y una multa por falsificación, con un salario que nunca fue muy alto para empezar. El golpe financiero lo dejó en la ruina. Tuvo que endeudarse solo para cubrir la pensión alimenticia, y ahora recibía llamadas de cobradores en su trabajo. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo despidieran. En cuanto a mí, regresé a mi antiguo trabajo justo después del divorcio. Ahora, vivo en un apartamento cerca de mi lugar de trabajo y disfruto de días tranquilos. Me he estado reuniendo regularmente con mi suegra, contándonos sobre nuestras vidas, y nuestra relación se ha profundizado aún más desde entonces. Ella estuvo a mi lado mientras enfrentábamos juntos a su propio hijo, y planeo apreciarla como a una segunda madre de aquí en adelante.